Bueno, la columna de vínculos humanos con la licenciada Victoria Gentile para hablar de el pacto o los pactos de novios en este 2025, ¿qué implica en los vínculos humanos? Bueno, me pareció interesante este tema y una de las razones por la cual me surgió el entender un poco esto de los pactos tiene que ver con lo que le pasa a la gente muy joven, ¿no? A la gente, en torno a la gente de 17, 18 años, cuando conoce a alguien y decide empezar una relación. Un noviazgo, digamos. Pero claro, en nuestra época existía la posibilidad de conoces a alguien y salís y te pones de novio. Sí. No había como más chances, Sí. ¿no? Bueno, ahora hay como un montón de variantes. Sin compromiso, con compromiso, sin exclusividad, Claro. Con exclusividad. Y eso diferencia también la postura de ser novios o no. Porque parece que para la gente más joven, el hablar y usar a veces el término novios implica un compromiso muy grande. Por ejemplo, esta famosa frase del para siempre. Claro. Los jóvenes no pueden pensar jamás en nada que sea para siempre. ¿Por qué? Porque viven en un mundo muy rápido, muy volátil, en donde se puede planificar a corto y mediano plazo. Y Claro, es difícil es como planificar que a largo plazo. 20 años le parece Exacto. una eternidad. Entonces es algo que en general se escapan a esa postura. ¿Cómo sé todo esto? Bueno, esta idea empezó por una de mis sobrinas postizas que tiene una relación, ella tendrá 17 años y está en una relación hace tiempo con alguien que inicialmente fue una relación de novios, pero ahora es una relación con exclusividad. Y yo preguntaba a su mamá y trataba de entender cuál era la diferenciación para ellos, ¿no? Sí. Entre ser novios y salir exclusivamente. Y esta es la diferenciación. Tiene que ver con tener más libertades, porque es algo que valora mucho la gente joven hoy, tener prioridades de lo que quiere hacer como proyectos y sueños personales, y no se quieren ver involucrados o atrapados en una relación en donde no puedan proyectar de esa manera. Pero de todas maneras, en la práctica, funciona como un noviazgo, ¿no? Pero también hay que entender desde dónde sale esa postura. Entonces, ¿qué pasa con esto de los pactos de novios? Bueno, los pactos de novios generalmente, y en nuestra época al menos, se iniciaban silenciosamente. Porque uno pactaba en silencio, digamos. Por ahí no se decía, no se hablaba con palabras, pero cuando vos comenzabas una relación, existían unos acuerdos invisibles que marcaban el rumbo de ese vínculo. Y se planteaba desde cómo comunicarse hasta qué se espera el uno de otro, o sea, cuáles son las expectativas. Yo sugiero que en esta época más abierta tratemos de conversar, los que somos más grandes y los que son más jóvenes. Porque aquello que no se dice puede interpretarse mal. Y muchas de las confusiones que existen hoy tienen que ver con esto de yo entendí que íbamos para este lado, para algo más formal, y el otro entendió que era una relación casual o era una relación sin compromiso. Tal vez por presuponer y no hablarlo, ¿no? Sí, claro. Pero hay mucho de esto, porque Sí. estos pactos inicialmente empiezan en silencio. Claro. Porque vos no querés incomodar al otro, porque vos pensás en que está bueno que fluya amorosamente esa relación. Y entonces, para no entrar en este conflicto que siempre hablamos de los diálogos incómodos, o de perder al otro, o de incomodarlo, a veces se quedan en ese silencio. Entonces, lo que yo sugiero es, ya que vivimos en un mundo mucho más amplio y donde nos podemos comunicar mejor, tratar de plantear qué es lo que uno quiere. Y yo se los digo a las personas de mi edad, a los de 40, a los de 30 y a los más jóvenes también, de alguna manera conversar estas cuestiones. Porque empezar una relación implica no solamente la conquista, la atracción o que alguien te guste, sino, y esto de dejar fluir la emoción, sino planificar algo con el otro. Cuando digo planificar, no me refiero a este compromiso del que tienen miedo los jóvenes de tiene que ser para siempre, me tengo que casar con él y tengo que armar una familia, sino planificar cosas para hacer juntos. Claro. Y eso hay que entender que implica energía, tiempo, dedicación, atención, compañía y reglas claras. Y resignación. Si alguien no puede hacer eso... Y resignación muchas veces de lo que vos querés hacer también por compartir. Muy bien, porque eso tiene que ver con la negociación de las reglas que se plantean. Yo tengo que sacar tiempo que dedico a mis amigos para dedicar a la persona con la que quiero salir. Porque parece que nadie, esto que plantean mucho los jóvenes hoy, que es el FOMO, ¿no? No me quiero perder nada, quiero estar en todas. Bueno, lo que pasa es que las decisiones implica dejar algo.
Tal cual. Entonces, si necesito tiempo o energía para armar una relación, tendré que trabajar un poco menos, o tendré que ver cómo acomodo mis horarios para eso, Exacto. tendré que acomodar cómo veo a mis amigos. Yo no soy de la idea de dejar de ver los amigos. De hecho, yo propongo dentro de las reglas que no olvidarse de seguir alimentando la relación de los amigos, porque es muy importante individualmente y para la relación que vos generas. La relación ¿no? también, claro, por supuesto. Entonces hay una primera etapa que se inicia con dos personas que empiezan a concebir la fantasía de construir una relación estable, y hay como un periodo de exploración mutua en donde se plantean algunas modalidades de noviazgo. ¿Por qué digo modalidades? Porque la diferencia de nuestra época es que ahí es donde se plantea si vamos a tener exclusividad o no, porque todo empieza saliendo con alguien sin exclusividad, teniendo opciones, porque además pensemos que las redes sociales les dan tantas opciones a las personas jóvenes hoy, Le dan inmediatez. que es difícil decidir. O sea, tomar decisiones hoy es mucho más difícil que en otra época. Claro. No solamente en las relaciones, sino en el trabajo, en la carrera que querés seguir o lo que sea. Sí, Entonces sí, hay que sí. comprender que es una época muy distinta en donde tomar el compromiso de tomar una decisión a veces se torna difícil, ¿no? Igual Entonces- está bueno entender que uno, en la medida que tomás una decisión, resignás otra, separás. Tomar una decisión es inevitable, porque no podés estar Exacto, todo por eso el tiempo. es una fantasía pensar en el FOMO. Tomar una decisión implica dejar otra decisión. Claro. No hay otra Sí. manera de tomar una decisión. Si uno quiere que las decisiones sean todas, es ninguna. Pasa que uno está scrolleando, ¿viste? Y está pasando cosas todo el tiempo, en todos lados. Digo, no podés estar. Algo te vas a perder. Así te es. vas a enterar después. Así es, hay que entender que esto de que nos perdemos algo, esta sensación de FOMO, de que quiero estar en todos lados porque me estoy perdiendo algo que es mejor, es una fantasía. Sí, Es algo que está en nuestra mente, no es la realidad. No Sí. te perdés nada. Digamos, al contrario, si te animás a elegir, Es que no te perdés nada, como siempre decimos, por dejar el celular. Entonces los chicos Exacto. que aprendan eso. exacto, Sí, y total. por dejar la tecnología y estar al cara a cara, ¿no? Claro, claro. Entonces, hay que entender que ese momento es un momento importantísimo cuando empezás a elaborar proyectos conjuntos a base de expectativas que dos personas tienen y que deciden un futuro en pareja. No importa si lo deciden a mediano plazo, a corto plazo o el momento que ese noviazgo dure, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da un noviazgo? Bueno, cuando dos personas, sin importar el sexo o la edad, deciden buscar un compañero o compañero de vida para compartir afectivamente un proyecto en común que incluya un apoyo mutuo, un crecimiento individual y un crecimiento conjunto. Y eso está bueno tenerlo claro y saberlo. Y en la actualidad, los novios tienen que negociar y mirarse mutuamente como iguales. Estamos en una época de igualdad absoluta, a diferencia de otras épocas históricas donde el amor era más romántico, donde había jerarquizaciones, en donde había alguien que estaba arriba de otra persona, como pasaba con el machismo. Esta es una época donde se decide como iguales. Y existen jerarquías en los compromisos. Entonces, tenemos que decidir entre un noviazgo sin exclusividad o con exclusividad dentro de la relación monogámica, pero además existen otras, las relaciones abiertas o los permisos que se pueden dar sexuales o amorosos con otras personas, o ya el poliamor. Pero vamos a hablar específicamente de las relaciones amorosas de noviazgo monogámicas, ¿no? Sí. Una de las características de esta época indispensable es que las decisiones y las necesidades personales prevalecen sobre todo, ¿no? En una época de hedonismo, en donde la gente decide retrasar el armar una familia o tener hijos, y muchas parejas deciden ni siquiera tener hijos, en donde el placer o la búsqueda de experiencias nuevas, como viajar, como el confort, como el entretenimiento, sobre todo afectado por el desarrollo tecnológico que tenemos en la actualidad, digamos, sobrepasa muchas de las cuestiones emocionales de armar una pareja. Sumado a que estas parejas vienen culturalmente de familias distintas, de educaciones distintas, claro. y esto plantea también expectativas diferentes para el futuro. Entonces las parejas de novios son una de las relaciones más intensas que los seres humanos podemos vivir, además de la familia de origen que tenemos.
O sea, imagínense lo importante que es para un ser humano construir, digamos, porque es una construcción colectiva pequeña, pero que hace la sociedad, y a ¿no? mí me parece también que lo que voy a decir tiene que ver con la experiencia que uno tiene por ahí ya con 40 y pico de años, y que seguramente el que tiene 50, 60 también lo puede decir. Son las relaciones que uno tiene de novio, sobre todo cuando es chico, como bien vos decías, entre 17, 18 y 19 años, generalmente te marcan las relaciones de futuro. Muy bien eso, Max. Así En es. el amor hablo, Así es. Porque es un aprendizaje. Exacto. Y si vos tenés una relación que no sabés cortarla en el momento oportuno de toxicidad, de charla, de vínculo, te va a afectar en el futuro. Cuando tengas 40 años y eres soltera a los 40 años, bueno, ¿por qué no ves qué te pasó desde que sos joven y por qué no pudiste construir desde los 17, 18, cuando en ese primer novio, en ese segundo, en ese tercer novio? ¿Qué pasó? Porque generalmente las marcan a las personas. Generalmente, ¿eh? Absolutamente, es así. Bueno, les cuento lo que hice cuando... No soy Freud, ojo, no. No, está muy bien lo que decís. Porque las primeras, así como lo que vivimos en las familias, cada uno de nosotros, lo bueno y lo malo, nos marca como individuos y marca las relaciones futuras, también las primeras relaciones marca lo que va a continuar en tu vida, en las relaciones. Por eso me gusta hablar de este tema y propuse, antes de empezar a escribir esta nota ayer temprano, a grupos de amigos, a compañeras del cole, a mis sobrinos postizos, a mis sobrinas reales que viven afuera, y les pregunté a ellos, les pregunté a las madres y les pregunté en algunos casos a ellos. Hice una encuesta chiquita. ¿Qué es lo más importante para vos? Pre-novios, ¿no? Digamos, ¿qué hay que tener en cuenta? Y la respuesta fue tan variada, pero tiene que ver con esto que estoy contando acá y resumí acá. A ver. Y una de las cuestiones tiene que ver con esto que decís vos. Por eso yo planteé esta charla a mis compañeras del cole, por ejemplo, que muchas me respondieron a mí, y les propuse, plantéelo como una charla en la sobremesa del domingo. Porque también está bueno saber qué piensan tus hijos. Exacto. A mí, que no tengo hijos, me interesa saber qué pasa con mis sobrinos postizos o con los chicos jóvenes que conozco. Y si podemos recomendarle a cosas como estas que dijiste vos, Maxi, está bueno, ¿no? Para que presten un poco más de atención. Que no es solamente ese impulso sexual, emocional, sentimental que uno tiene cuando viene Cupido y te envenena con la flecha, ¿no? Que nos volvemos todos medios tontos, casi drogados en esta situación, sino que podemos pensar en que son importantes los pactos, en que es importante el respeto y que es importante que lo que aprendamos en esas primeras relaciones va a marcar lo que somos luego como adultos en el futuro, ¿no? Y conocerse, ¿no? Con el otro, ¿no? Eso me parece que es importante también. Bueno, lo voy a nombrar, pero no te voy a usar a nombrar a ningún sobrino, pero lo voy a nombrar a Santi porque me conmovió su texto. Santi es un joven que tiene 16, 17 años y él lo que me contestó fue que él no estaba de novio, que no había tenido experiencias, pero lo que él pensaba es que una de las primeras cosas importantes es conocerse bien. Porque, por ejemplo, plantea él, a mí no me gustaría una pareja que me hable todo el tiempo. Exacto. Porque tiene que ver con su personalidad, ¿no? Digo, y tiene que ver con las formas del lenguaje del amor de cada uno, que no solamente se aprenden y son de la familia, sino que tiene que ver con la personalidad de cada uno. Entonces él ya sabe de entrada que él no quiere alguien que le mande mensaje permanentemente. Son los puntos en común que uno tiene que, ¿no?, conformar para, caminar algo, querés caminar pero lo va a tener que explicar, ¿no? Incluso aunque esté en el medio del flechazo, lo va a tener que explicar porque tiene que ver con él. En el medio de esas mariposas es difícil, a veces. Claro, pero es que después las mariposas, cuando pase un año, lo va a tener que decir. Claro, en algún momento lo va a tener que decir, ¿entendés? Porque él ya sabe que es parte de lo que le pasa a él. Qué bueno que alguien tan joven pueda lo tenga así de claro. Empezar a entender estas cuestiones. Y estas cuestiones tienen que ver con las decisiones personales, con el individualismo de esta época. Entonces, les cuento que las respuestas que tuve, no voy a leerlas, pero armé esto a partir de eso, son entre 16, 17 y 25, y algunos de 30, ¿no? Estas son más o menos las edades en las que hablé, en las que pensé en esto. Entonces, una de las cosas que me respondieron es tener responsabilidad emocional. Una frase muy utilizada actualmente y que tiene que ver no solamente con ser responsable emocionalmente de si pactamos fidelidad o lealtad la cumplas o no estar continuando en conquistas, mandando fueguitos en las redes sociales a otras personas
o incluso en algún lugar en donde compartan socialmente con amigos, estar en plan de levante, Está ¿no? mal mandar fueguito en las redes sociales. Está mal. No sé. No Mar- va. Vos estás mandando No, fueguito. no va, digo, Es otro pregunto, capítulo. no va. Bueno, si querés, Bueno, la entonces, próxima. está mal. Está mal, ¿eh? La próxima columna vamos a hablar de los Ahí está. emojis y los Ahí está. vínculos. Está mal. Sí, Cuando dígame, se mandan y cuando dígame, no. El otro día tengo un amigo que me preguntaba, un señor grande, ¿Qué significa? más grande que yo, y me decía, che, ¿puedo mandarle fueguito a alguien? ¿Quiere decir que quiero tener sexo directamente? Le digo, qué sé yo, no sé, vos mandale, fíjate, preguntale. Después ves. Y el fueguito implica. ¿Compromiso? No. No, buah, ahí estás como los más jóvenes. No. No significa compromiso, pero tiene una implicancia Sexual. sexual, ¿Y el directa, corazón ¿no? entonces? ¿Eh? El corazón entonces que te gusta, pero Emocional. no necesariamente que quiere. Emocional, claro. Exactamente, más emocional. Bueno, ¿saben qué? Claro. Voy a hacer una columna de eso porque tengo algunos Sí, emojis después hagamos columna. estudiados para que dejen de mandar cosas que no sin deben. saber qué es. Claro. Incluso los corazones de colores tienen significancias diferentes. ¿también? Así que cuidado con el color que mandan. Y porque algunos tienen relación con lo emocional, el amor, y otros Olvídate tienen que ver. estamos fuera de. Ya no entendemos esto. No. Julio, ya está. Muy al olvídate, fino esto. Ya está. Bueno, ya vamos, Claro. entonces voy a hacer una columna para que hablemos un poco sobre esto, para que no anden mandando mensajes. Bueno, sigo con el 2. Esto de ser un buen ser humano. Ujú. Hablamos siempre con mi amiga Mariela. Todo el mundo sabe lo que está bien y lo que está Olvídate. mal. Digamos, y la mayoría quiere ser una buena persona o mostrarse al menos como una buena persona. Entonces, para crear un noviazgo, uno decide si quiere ser una buena persona o no y si quiere cumplir, por ejemplo, el pacto de fidelidad o no. No empecemos con que si mandamos el fueguito o no mandamos el fueguito, bueno, uno decide lo que quiere hacer. Y eso tendrá que ver con el pacto de noviazgo que tenga. Porque no estoy juzgando que esté bien o mal. Estoy diciendo, todo depende del pacto que vos tengas. A mí me encantaría armar una relación en el futuro de pareja que sea un poco más abierta que la que tuve anteriormente. Ahora, no sé si puedo hacerlo, porque va a depender Obvio. de la relación que tenés con el otro, Exacto. de ver qué me pasa a mí, de ver cómo uno lidia con los celos. Digo, no es tan sencillo. O sea, habla mucho del tema, pero conocemos poca gente que pueda realizarlo, que pueda seguir en esa relación romántica o de amor. Después otro tema que salió es conversar con honestidad. O sea, esto de hablar, aunque incomode, y poder decir en qué es lo que querés estar, si lo que vos querés es una relación estable o no, y de qué manera uno se quiere comunicar o mantener esta relación, cuáles son los tiempos, cuánto tiempo nos vamos a ver, todo lo que se pueda honestamente conversar con el otro. Incluso los dolores propios, ¿no? Que uno trae como traumas anteriores, de relaciones anteriores o de la familia o de donde sea. Después, la intimidad y la vulnerabilidad requiere de exclusividad. Para que uno se abra, para que uno sea, digamos, cree una intimidad real con el otro. No estoy hablando de sexo, estoy hablando de intimidad en la relación. Hace falta de cierta exclusividad. Incluso creo yo en las relaciones abiertas. Porque vos, cuando estás con el otro en una relación directa. Y para generar confianza, para poder conversar de cosas más profundas, para que eso fluya más certeramente, hace falta de ese momento de exclusividad. Otra cosa, no suponer nada. No hacer suposiciones. Si vos tenés dudas de algo, preguntá. Preguntar, hablar. Porque las interpretaciones pueden ser millones. Incluso el silencio. No me digan que el silencio significa que el otro no le interesa. No sé. El silencio puede ser que se le rompió el teléfono al otro. Sí, obvio. El No silencio- dar por supuesto. El silencio puede ser que el otro está en medio de una crisis en algo y no quiere contestar o no puede contestar porque no está resolviendo algo interno. Ok. Y eso no quiere decir que es algo en contra tuyo. Por ahí no tiene nada que ver con vos, ¿no? Después esto de dedicar tiempo a la relación, no solamente el pantallismo de chat y mandar mensajes, dedicar tiempo en presencia, real, compartir vivencias, compartir charlas, compartir proyectos en comunidad. Y proyectos me refiero a salir a tomar una cerveza, ir al cine. Digo, no hace falta que sea construir una casa, una familia, el perro y los hijos, ¿no? Podemos empezar por pequeñas cosas, ¿no? En las relaciones de la gente joven. Después comprender, cuidar y acompañar. Esto también salió en estas encuestas de personas jóvenes. Me encantó esto de yo lo acompaño al otro a estudiar, aunque yo no tenga que estudiar, o lo acompaño al otro en algún deporte que le guste hacer, aunque no sea el deporte que yo haga, ¿no? Me pareció como interesante esto también de apoyar
los hobbies o los gustos que otro tiene, ¿no? Y respetar, ¿no? Esto del amor ágape por encima del amor eros y amor romántico Así también. es. Porque así se construye. Sí. Si nos quedamos solamente en lo flasheado, ¿no? No podemos construir nada. Pensar en qué circunstancias se conocen. ¿En qué circunstancias nos conocemos? Me acabo de pelear con una pareja anterior y como estoy dolido y le quiero dar bronca, voy a hacer una relación nueva con vos. ¿Estoy en un duelo o no, y lo hago desde el vacío porque no me quiero quedar solo? Bueno, pensar en qué circunstancias está cada uno cuando se conocen para ver cuán abiertos están para esa relación. Hagamos la conclusión, Vic. Sí, cierro. Respetar libertades, que lo dije anteriormente, y gustos individuales. Y conocer estos lenguajes del amor de otros, ¿no? Digamos, a algunas personas les gusta más que le hagan regalos, a otros les gusta más el cariño y las representaciones, digamos, físicas, ¿no? Como los abrazos. Otra cosa es impedir que el pasado influya. Los ex son los ex y lo que pasó antes y no tiene nada que ver con esta relación. Y contemplar también la posibilidad de separación. Uno cuida la pareja de noviazgo cuando sabe que la puede perder. Exacto. Cuando sabe que cualquiera puede decidir en cualquier momento irse de esa relación. Entonces cuidás lo que vas a hacer. Y eso puede pasar. Bueno, y cuando cortes, no te hagas el tonto. Tener una conversación adulta y cortar como tiene que ser. Bueno, divino, como siempre. Miren, anoté las redes sociales de Victoria Gentile en Twitter. Así que ahí le pueden escribir, le pueden pedir. ¿Y el de la consultora es? La consultora ARG en Instagram o M Victoria Gentile también en Instagram. Genial. Bueno, se queda igual con nosotros, el resto del programa, como siempre. Y cuando volvamos de la tanda, vamos a charlar con Mónica